Bueno, ¿cuál es el motivo de la rueda de prensa? Pues el motivo de la rueda de prensa es los sucesos acaecidos el día 20 de enero en la manifestación de la mañana convocada por los estudiantes universitarios, por los estudiantes en general, también había gente de medias, y el apaleamiento y la detención a mediodía, y fundamentalmente por la encerrona y la represión de la noche en la concentración de la subdelegación de gobierno, y porque consideramos fundamentalmente que la gravedad de los hechos nos exige dar una respuesta, y sobre todo porque creemos que de la información vertida sobre aquellos sucesos a través de los medios pues no explica en absoluto titulares como 7 policías lesionados y 2 estudiantes detenidos, porque de la lectura de los medios no se desprende ninguna explicación de por qué surgieron los sucesos que surgieron. Nosotros no hemos tardado 2 semanas en responder, sino que desde la primera semana nos pusimos a recoger partes médicos, porque hay 50 o 60 personas contusionadas de esa encerrona de la noche ante la subdelegación, y porque creemos que el silencio informativo al cabo de 2 días desapareció de la prensa, y creemos que se han producido hechos muy graves que nos obligan, como ciudadanos, a responder de lo que ha ocurrido y a exigir una serie de explicaciones. En ese sentido, tanto la asamblea de la UGR Resiste como Stop Represión, que hemos convocado esta rueda de prensa y la manifestación del próximo sábado, queremos hacer un relato, si no pormenorizado, al menos de lo sustancial de lo que allí ocurrió. Y en ese sentido, Miguel y Vanessa pues van a intentar hacer un relato lo más sucinto posible de lo que ocurrió desde la mañana, a partir de una manifestación totalmente pacífica, hasta que eso dejó de ser así por la actuación de la policía. Entonces les doy la palabra y que ellos expliquen lo que ocurrió ese día. Bueno, pues ante las acusaciones vertidas por la Dirección de Policía consideramos necesario descubrir de la manera más objetiva los hechos que ocurrieron el día 20 de noviembre en la manifestación. La manifestación fue convocada a las 12 del mediodía desde Ponedores, siguiendo el recorrido de siempre, subiendo por Gran Vía y llegando hasta el Rectorado, y la manifestación transcurrió normal, como siempre, no hubo ningún acto violento, nada a lo que venimos acostumbrados. Fue cuando pasábamos por Delegación de Educación cuando vimos que había 2 pancartas colgadas de los balcones, de los respectivos balcones, que ponían pública sí y privada no. Entonces, en ese momento, la manifestación aplaudió y siguió con su recorrido, pero cuando íbamos subiendo hacia el Rectorado, vinieron a avisarnos de que los compañeros que se encontraban, que habían colgado las pancartas, los tenían encerrados y los estaban identificando. Y nosotros, como para pedir una explicación, lo que hicimos fue la manifestación regresó a la Delegación de Educación pidiendo una explicación y pidiendo que los compañeros fueran puestos en la calle, o sea, que no estuvieran allí dentro. Y fue en ese momento cuando pacíficamente se intentó entrar en Delegación de Educación para que nos identificaran a las compañeras, para atrás cuando vimos que habían encerrado a 50 personas dentro de Delegación de Educación y el resto de la manifestación en la calle. Y ya por la presión que ejerció la manifestación, bueno, empezaron a golpeaban, porque la gente se acercaba a la puerta, para la gente que había encerrado en Delegación de Educación, la gente se acercaba a la puerta, que los soltéis, que tal, y empezaban a porrear las manos con las porras y tal. Y entonces, pasado un cuarto de hora más o menos, al final nos pusieron en la calle, y fue entonces cuando se produjo una detención que trasladaron al chico que detuvieron, lo trasladaron al padre Suárez. El chico no tenía al principio resto de violencia, por así decirlo, ¿no? Pero cuando salió del padre Suárez sí que es verdad que salió con una importante brecha en la frente, y es porque le habían dado una paliza dentro del padre Suárez. O sea, dentro de un instituto de enseñanza... Dentro de un instituto de enseñanza pública le habían dado una paliza, y además en el horario de salida de los niños, que pudieron presenciar toda la carga policial, que aparte cargaron en la puerta, porque nosotros nos acercamos al instituto diciendo que soltaran al compañero, que lo tenían dentro cargando contra él, que lo soltaran y tal, y cargaron también contra el resto de manifestantes en la calle. Y escoltaron a los niños diciendo que, como poniéndolos como en plan delincuentes, que íbamos a hacerle algo a los niños, pues se pusieron a escoltarlos, inventando su historia, manipulando imágenes para que luego salgan y digan, mira cómo escoltamos a los niños de los manifestantes peligrosos, en fin. Y entonces, a raíz de eso, como vimos que no podíamos hacer tampoco nada estando allí, nos subimos hacia el Rectorado antes de que nos hicieran una nueva encerrona y cargaran contra nosotros, y
y en el rectorado se celebró una asamblea que transcurrió muy bien y donde tratamos todos estos temas de los detenidos, porque hubo un nuevo detenido, fueron 12. Tratamos todo el tema de los detenidos, para ver qué podíamos hacer, qué concentraciones hacíamos y tal. Y ahora Miguel va a explicar, pues, a raíz de esa asamblea lo que surgió. Bueno, hicimos esta asamblea en el rectorado, justo después de la manifestación. Allí descubrimos, nos juntamos todos y vimos que había ocurrido, vimos que había pegado a un chico que estaba recogiendo la bicicleta, que había pasado esto de los niños, vimos que habían pegado a 2 chavales de 14 años que estudiaban en el Ganivet, que vinieron a la asamblea y lo contaron, la misma policía les había pegado, y decidimos en esta asamblea organizar una concentración frente a la subdelegación del gobierno para pedir la inmediata puesta en libertad de los 2 detenidos a las 9 de la noche y otra a las 9 de la mañana en los juzgados de Caleta, ya que los detenidos, a pesar de que habían sido detenidos a las 2 de la tarde y se los habían llevado a la comisaría de Las Chanas, no fueron apuntados en el registro hasta las 5 de la tarde, hasta más allá de las 5, por lo tanto tuvieron que pasar la noche en el calabozo. Eso fue una estrategia de la policía para amedrentar y que pasaran la noche en el calabozo, y nosotros, en respuesta, convocamos esta concentración frente a la subdelegación del gobierno a las 9 de la noche, que fue además comunicada, a pesar de que se ha dicho que no fue comunicada. Entonces, hacia las 9 se reunieron pacíficamente frente a la subdelegación, alrededor de unas 200 personas, que más tarde se ampliaron con otras tantas cuando llegó la manifestación antifascista que había ido hacia el Zaidín. Nosotros en aquella asamblea que habíamos hecho redactamos un manifiesto rápidamente en el que contábamos toda la situación, la de los 2 detenidos, que estuvimos repartiendo luego en las diversas manifestaciones que hubo esa tarde. Hubo una a las 6 de la tarde de la Marea Verde, luego estaba esta de las 7 de la tarde antifascista. Fuimos allí, nos comunicamos con todo el mundo, pasamos el manifiesto y se apuntó mucha gente. Entonces la manifestación antifascista, según acabó, el grueso de la manifestación acudió de vuelta a la subdelegación del gobierno. Allí en subdelegación del gobierno había unas 3 o 4 furgonetas de policía aparcadas justo delante, un equipo de antidisturbios, y las furgonetas estaban cerradas con los motores apagados sin el más mínimo signo de que hubiera nadie dentro. Luego descubrimos que sí. Entonces llegaron, con la manifestación antifascista, llegaron más furgonetas y se pusieron, llegó un momento, justo cuando llegó la antifascista, se cortó la calle. En ese momento ya éramos mucha gente y se cortó Gran Vía. Estábamos pacíficamente situados en Gran Vía cuando llegaron 2 furgones más con las sirenas encendidas, por un lado, y empezaron a amedrentarnos, y uno de los furgones incluso empezó a cargar contra los manifestantes, lentamente a abrir un pasillo y sin parar un segundo, obligándonos a apartarnos. Y en cuanto ese furgón se puso delante de su delegación con los otros, de un momento a otro, sin avisar, sin salir ningún policía y decir vamos a disolver la manifestación ni nada, salieron unos 25 o 30 antidisturbios que estaban escondidos dentro de los furgones en una suerte de estrategia, parecía un caballo de Troya, en la que abrieron las puertas y salieron con los cascos ya puestos y con las porras en alto y cargaron contra nosotros, disolviendo la manifestación, pero no solo disolviendo, sino apretándonos contra la pared, persiguiéndonos por las calles, con las porras en alto, pegándonos, creando lo que ha dicho antes justo, alrededor de unos 50 heridos, de los que hemos recogido partes de lesiones. Entre ellos se encuentran los compañeros que tenemos detrás, son varios de ellos, de los heridos. Una chica con la cabeza abierta, que en los medios de comunicación se dijo que fue por una pedrada, pero no fue por una pedrada, fue por un porrazo de la policía. También hay gente con los brazos escayolados, con huesos rotos, y nosotros pues teníamos que elaborar una respuesta, ¿no? También es importante decir que durante toda la noche estuvo la policía en toda la zona que hay entre la Avenida de la Constitución y Gran Vía, patrullando con escopetas lanzadoras de pelotas de caucho, y estuvieron patrullando toda la zona. También sabemos que había unidades cerca del Hospital Virgen de las Nieves, que a compañeros que fueron a pedir el parte de lesiones estuvieron acosándolos, llamándolos incluso cobarde, una compañera menor de edad. Y bueno, pues frente a esto nosotros decidimos elaborar una respuesta, ¿no? Y ahora... Nosotros creemos que los hechos que ocurrieron por la mañana son graves, porque de lo que ocurrió por la mañana
surgen muchas preguntas. Una, y la primera, por orden, sería si la Junta de Andalucía llamó a la policía para que entrara porque unas personas descolgaron unos papeles que ponía pública sí, privada no. Si la Junta de Andalucía no llamó a la policía para que entrara en la delegación, entonces es que la policía entró sin ninguna autorización y no entendemos por qué razón. Porque el conflicto que crearon, cerrando, no solamente entrando, sino cerrando la puerta y forcejeando para que nadie pudiera acercarse a las personas a las que pretendía, no sabíamos si detener o identificar, me parece que la delegación tiene algo que responder, tiene algo que decir. Pero luego también el utilizar un instituto de enseñanza secundaria para encerrarse con un detenido, que todavía no sabemos por qué fue detenido, porque en ningún lado se da ninguna explicación de por qué persiguen a un chico, lo detienen y lo meten en el Padre Suárez. Creemos que al menos la Junta Directiva, que parece ser que ha pedido alguna explicación a Educación, creemos que la Junta Directiva debe pronunciarse y también decir si ellos autorizaron a la policía a entrar allí o si la policía considera que cualquier edificio público es de ellos. Creo que la Junta Directiva debe pronunciarse, pero también posiblemente la Asociación de Padres del Padre Suárez, por lo que allí ocurrió de violencia delante de los niños. También porque con 30 policías antidisturbios a la hora de salir a las 3 delante de la puerta, cuando ninguna persona de los manifestantes estaban en la acera, porque la habían tomado ellos, los niños podían salir a derecha o izquierda tranquilamente. Y no sabemos tampoco por qué, cuando abrieron las puertas para que los niños salieran, empezaron a cargar previamente. Sin saber por qué, porque los niños podían salir. Si lo de la mañana fue grave, yo creo que lo de la noche es mucho más grave. Es mucho más grave porque aun habiendo solicitado por motivos de urgencia, habiendo comunicado que nos íbamos a concentrar a las 9 de la noche a la finalización de las dos manifestaciones, no hubo ninguna comunicación. Y como Miguel decía, la encerrona a través de la táctica del caballo de Troya es total y absoluta. Y la orgía de palos, como algún compañero ha definido lo que allí ocurrió, creo que exige explicaciones. Creo que por un lado la prensa tiene que mirar, y no me estoy refiriendo a los periodistas, tiene que mirar la actitud que está teniendo frente a los movimientos juveniles, los movimientos como el 15M. Es una actitud de guerra psicológica lo que algunos medios están llevando a cabo aquí. Y desde luego de la lectura de las 48 horas siguientes no se entiende nada. ¿Por qué han habido 7 policías lesionados? ¿Por qué ha habido esa carga? ¿Por qué por la noche hicieron lo que hicieron? Entonces creo que es muy grave lo que ha ocurrido y el silencio informativo posterior también. Nosotros hemos empezado a trabajar desde el primer día recogiendo partes médicos, diciendo a la gente que fuera los que estaban lesionados, y hemos visto más de 50 60 personas con hematomas. Esta manifestación se pidió desde pocos días después, pero nosotros buscamos el apoyo de muchas otras organizaciones, entre las que en el comunicado vienen hasta un listado de unos 15 o 20, sindicatos como CNT, el SAL, la CGT, asociaciones como la Asociación de Mujeres del Taidín, el Centro Social de los 15 Gatos, Stop Desahucios del 15M, evidentemente Stop Represión que convoca junto con la Asamblea. Es decir, hemos intentado concitar el máximo de apoyo de los colectivos sociales y creemos que no solamente el subdelegado y la policía tienen que dar una explicación que no se ha dado, creemos que estamos obligados a dar una respuesta ciudadana, porque nosotros creemos que no es un hecho aislado lo que aquí ha ocurrido y que sin ninguna duda tiene relación con el ambiente que se está creando de recorte a los derechos fundamentales de expresión y de reunión o manifestación, como estamos viendo. Y creemos que no está separado las actuaciones de la policía aquí de ese intento de asustar y de amedrentar a las personas para que no salgamos a protestar. Valoraciones se podrían hacer muchas, pero lo fundamental para nosotros es que exigimos una respuesta de la subdelegación, de la policía, una explicación de lo que allí ocurrió. Y respecto de la ciudadanía a la que nos dirigimos para dar una respuesta frente a estos ataques, pues creo que podemos decir muy poco y que no es necesario que a la gente les tengamos que animar, porque saben muy bien lo que está pasando. Y lo único que se nos ocurre pues es pedir a todo el mundo que intentemos actuar como si fuéramos libres, porque al pronto empezaremos a hacerlo. Y nada más por nuestra parte.
Bueno, es necesario recordar que no solamente los sucesos del 20N son los que están pintando la realidad de esta ciudad, sino que desde hace 2 años y medio, desde que comenzó el 15M y las movilizaciones sociales, se han producido muchísimas detenciones. Hemos visto un estudiante como Alborán en la cárcel. Hemos visto cómo se persigue en el primer aniversario del 15M, al cabo de un mes de decir una cafetería, a un compañero, Adri, también universitario, acusado de haberle pegado a la policía en el forcejeo en la Plaza del Carmen. Hemos visto cómo se persigue a gente del CNC por la huelga de noviembre. Hemos visto cómo se condena a 2 personas a 3 años y 1 día por su participación en el piquete del 15M del 29 de marzo, en un bar en el que el mayor daño que se hizo es un graffiti que alguien que no estaba dentro de la manifestación, o al menos de ese piquete, cómo de ahí se sacan una sentencia de amenazas, coacciones, y se llega a una condena que jamás conocemos históricamente que se haya producido, en un bar que ni cerró y que nosotros mismos nos fuimos pacíficamente y en el que la policía venía detrás. Entonces no queremos olvidar todas estas agresiones que se están produciendo, y alguien me apunta por aquí detrás que también, es decir, hay algo muy importante que ha comenzado en la represión que venimos sufriendo desde hace 2 años y pico, que son las multas. Y las multas, hay cientos de multas. Hay personas que tienen 6, 7 multas, otros tienen 4, y todas son por concentraciones, por entrar en un banco contra los desahucios, por concentrarse delante de la subdelegación, y de ahí se ha derivado también una serie de listas negras que estamos convencidos de que existen, porque han habido identificaciones visuales en la mayoría de las denuncias, incluso de personas que estando en Madrid, y con fotografías, en concentraciones en Madrid, se les acusa de estar aquí el mismo día. Es decir, que son muchas cosas las que es necesario denunciar, porque creemos que es la única forma de poder hacer frente a esta ola de represión que cada vez es más grande, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Cómo valoráis, por ejemplo, la nueva ley que se está gestando ahora sobre seguridad ciudadana? ¿Creéis que todo está pensada en vuestro movimiento? ¿Te importaría que expliquen antes, hablen sobre la manifestación? Vale. Y acabamos y empezamos con las preguntas. Bueno, frente a todo esto, de lo que hemos hablado, todos los sucesos del 20N, que no han sido más que la gota que colmaba el vaso, y todo lo que ha contado Justo, ¿no? Todos estos 2 últimos años y medio en los que se ha vivido una violencia y una represión tremenda, y que en los que se está viendo que cada vez va más creciendo, entre otras cosas con la nueva ley de seguridad ciudadana, que pronto será aprobada, hemos decidido elaborar una respuesta, y una respuesta que no solo quede aquí. Y en primer lugar hemos convocado desde la Asamblea UG Resiste de la Universidad y desde Stop Represión, con el apoyo de muchísimos colectivos de la ciudad y esperamos que de toda la ciudadanía, hemos convocado una manifestación para este mismo sábado a las 5 de la tarde desde la Plaza del Humilladero, al lado del Paseo del Salón, y que llegará hasta la subdelegación del Gobierno, en la que estaremos pacíficamente y de manera unitaria manifestándonos contra la violencia y la represión policial y tratando de crear una respuesta en la que quede claro que esto no lo están haciendo con nuestro apoyo y que nosotros no vamos a acatar esto. Vamos a ser, como decía aquel, vamos a ser objetores de conciencia de esta ley de seguridad ciudadana. Hay una reforma en marcha del Código Penal que afecta, en los artículos 550, desde 550 al 559, afecta a una serie de delitos relacionados con la alteración del orden público, el atentado contra la autoridad. Lo que conocemos del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, creo que no cabe ninguna duda de que se está legislando en base a los acontecimientos de estos 2 últimos años. Es decir, la reforma del Código Penal va encaminada precisamente a considerar, por un lado, la resistencia pacífica exactamente igual que la resistencia activa contra las fuerzas de seguridad. Por otro lado, entienden como allanamiento el entrar en un banco, en una institución, fuera de la hora de apertura, ¿vale? Convertido en un delito. Y respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, son 100 y pico páginas, pero creo que hay varias cosas que se han destacado desde muy pronto por parte de los medios y de diversos sectores.
Y es, por un lado, yo creo que es un aumento de la impunidad de la policía, el no poder llevar capuchas, el no poder fotografiarles, y también, y fundamentalmente, el trasladar de la vía judicial a la administrativa, es decir, poner en manos de las subdelegaciones de gobierno toda la panoplia represiva, fundamentalmente de las multas. Y esto significa que para ellos han visto muy eficaz las multas. Las multas han retenido a muchísima gente. Las multas, si nos ponemos a pensar en la casuística que se puede dar entre esas personas, pues en mayoría son gente a lo mejor que no tiene trabajo, pero quien tiene trabajo y está ganando 600 euros o 500, y le ponen una multa de 300, de 600 o de 900 euros, a quien han puesto varias multas. Es decir, se está jugando en una situación de una precariedad económica desconocida desde hace años, con la sanción material, que es muy dura para gente que apenas llega, que no llega a la fin de mes. Entonces ellos han visto muy eficaz, saben que hay un sector de gente que se echa atrás. Ellos quieren introducir el miedo. Y creo que la Ley de Seguridad Ciudadana, fundamentalmente, y seguramente cuando la conozcamos más a fondo, se podría resumir en un aumento de la impunidad y de la discrecionalidad administrativa. ¿Alguna preguntilla más? Pues el número de parte de elecciones que habéis recogido de gente que los presentó después de la carga policial del 20N, ¿lo sabéis exactamente? ¿Habéis hablado de alrededor de 50? Sí, hemos hablado de 50 golpeados, porque allí estábamos 200 o 300 personas y vimos lo que se formó. Parte de elecciones que hayamos conseguido reunir nosotros, centralizar en cierto modo, alrededor de 12, creo. De todas maneras... El cálculo de 50 entonces... El cálculo de 50... De testimonios de la gente, pero no de... No, o sea, parte de elecciones que tenemos son 12. Más, esos son los que tenemos nosotros. También sabemos que otra gente nos ha presentado por su cuenta. Nosotros hemos llegado a reunir un taco de 12. Entre los compañeros que hemos ido avisando, hemos dicho, pues si tenéis parte de elecciones, traédnoslo, que hablemos con abogados y veamos a ver qué se puede hacer y qué hay. El cálculo de 50 se puede hacer porque cuando cargaron, las personas que se quedaron en el núcleo pillando por transporte era por 5 decenas de personas. Y mucha gente no hizo parte también. Mucha gente fue al hospital a que le curaran, pero no quiso hacer parte. Por miedo incluso. Los partes que habéis reunido vosotros, los partes que ahora ya han reunido otros colectivos, ¿se han utilizado para qué? ¿Se han presentado ante un juez? ¿Se ha puesto denuncia? Hay que tener en cuenta que esta manifestación estudiantil de la mañana, posiblemente más del 50% eran gente de primer curso, lo cual ha complicado el localizar luego a la gente. Por ejemplo, nos costó un par de horas saber los nombres de las personas detenidas. Luego, cuando hablamos de 50 o 60 lesionados, estamos hablando de 50 o 60 personas con hematomas al menos, con moratones. Es decir, eso lo hemos visto. También es muy difícil que todo el mundo, puesto que la mayoría de la gente es gente que no tiene desorganizada, es decir, es su primer año aquí, es muy difícil que todo el mundo coordinara a toda esa gente. Hemos tardado varios días en eso. Y lo que evidentemente se está estudiando desde el colectivo de acción jurídica es, a la vista de todos estos datos, es la presentación de una denuncia. Y esto pues está en manos de los abogados que lo están estudiando y están viendo, y estamos seguros de que se presentará una denuncia ante la Fiscalía o ante el Juzgado de Guardia a no muy tardar, ¿no? Respecto al detenido el padre Suárez, que estuvo dentro, que Vanessa ha comentado que entró aparentemente sin lesiones, pero salió con ella, ¿se sabe si él ha presentado, primero si ha conseguido un parte de lesiones o qué tipo de denuncia ha presentado, si ha presentado una denuncia por agresiones contra la policía, por ejemplo? Él sí ha conseguido un parte de lesiones, también denuncia contra la policía también no la ha presentado. Se quiere hacer colectivamente y... Sí, exactamente. Lo que sabemos es que ha sido puesto en libertad con cargo de atentado a la autoridad, Bueno, pues si él tiene esos cargos, podrá utilizar las pruebas que tenga en su defensa, ¿no? Claro, el parte de lesiones, puede usar los testimonios. De hecho, podemos aprovechar esta plataforma para decirlo, estamos buscando testigos de las dos manifestaciones, tanto la de la mañana en la que hubo las detenciones como de la noche. Estamos buscando testigos, por llegada la hora de presentar las denuncias, nos harían falta. Ya tenemos una lista de unos cuantos, ya tenemos algunos contactos, pero si alguien vio a eso puede dirigirse o a la Asamblea UG Resiste o al grupo de esta represión, incluso al colectivo de acción jurídica, y sería interesante pues
que se dirigiera a nosotros y dijera, pues yo vi esto y yo estoy dispuesto a rectificar porque parece muy grave. Has comentado que 2 menores de 14 años dijeron que los había agredido la policía en la asamblea en el rectorado posterior a la manifestación de por la mañana. Sí, eso Lo está... dijeron, me imagino, a cara descubierta, o sea, ¿sabéis quiénes son? Sí. Es muy grave, que ellos lo han denunciado, lo saben sus padres, o tutores legales. En una de las reuniones que hemos hecho, que hicimos al cabo de unos días, vino el padre de uno de ellos, que es miembro de la Asociación de Padres del Ganivet, y nos dijo, después de informarse de algunas cosas que desconocía, nos dijo que pensaba dirigirse a la Asociación de Padres para que se pronunciara. Pues es todo lo que sabemos. ¿Y no recuerda qué cámara era, qué televisión era? Porque el chico lo grabó delante de la cámara, lo dijo. En la asamblea. El chico lo dijo delante de la cámara, no sé qué televisión sería. Mm. Luego es un chaval de 14 años que estaba allí y nada, estudiante del Ganivet, estaba en la manifestación y le dieron un porrazo en la espalda. Hay fotos del hematoma que tiene en la espalda el chico. De la delegación de estudiantes recuerdo que también se dijo ese mismo día, se dijo que la asamblea había Luego, tenido... él tiene una compañera de clase, la compañera de clase no la hemos visto, pero él tiene una compañera de clase de la misma edad a la que le rompieron un dedo. Pero con ella no hemos conseguido contactar todavía. Y lo último ya, mencionáis a la herida de la carga policial del 20N, la que reconoce la policía, digamos, Sí. ha presentado denuncia, porque sí que tendrán parte de lesiones, porque la propia policía llamó a la ambulancia para llevarse. De hecho, parece ser que la policía pensaba denunciarla a ella. No sé si por darle un cabezazo a la porra o por qué, pero... Según la policía, fue herida por una pedrada. Sería un poco contradictorio que la policía la denunciase. Ellos estuvieron haciendo el juego de amenazarla a ella con denunciarla, estuvieron haciendo el juego de amenazarla a ella con denunciarla y luego tuvieron un policía diciendo que se le había roto el dedo, ¿no? Fue con ella, ¿no? Pues estuvo un policía diciendo que se le había roto el dedo y que la iba a denunciar a ella por haberle roto el dedo. Entonces fueron a San Juan, de Dios, ¿no? A Gran Capitán, a urgencia de Gran Capitán, y parece ser que una enfermera, cuando el policía dijo, estaban allí los dos, ¿no? Curándose, y cuando el policía dijo que se le había roto el dedo, la enfermera le cogió el dedo al policía y empezó a movérselo diciendo, como podéis ver, no está roto. Precisamente, como podéis ver, no está roto. Esta chica tiene su parte de lesiones y ella está en contacto con nosotros y no sé si pretenderá hacer una denuncia por su cuenta, hacerla colectiva con nosotros o qué hará. Pero sí que... Esta chica nos dijo desde el primer día que fue un garrotazo que le dieron, que no ninguna piedra. Que ella niega lo de la piedra total y absolutamente. Sí, quería decir una cosa, que parece ser, porque siempre que la policía agrede, hay policías lesionados. Es sistemático. Siempre que la policía agrede, dicen que ellos son los lesionados. Y no solamente nos tememos, sino que algún policía, hace pocos días, en una concentración, en un acto en la universidad, pues fue capaz de decirle a la gente estudiante que allí había que se fueran preparando, porque van a presentar una denuncia sobre los hechos de ese día y estoy convencido de que así será, porque difícilmente cuando dicen que hay policías lesionados, la cosa no se queda ahí, siempre hay denuncias contra la gente. Lo que no sé es, de todos los vídeos y los documentos gráficos que hay, ¿qué pueden sacar para acusar a la gente? Porque ni siquiera han sido capaces de explicar el por qué ellos cargaron. Pero que habrán represalias seguro. Al menos esa es su amenaza. Antes de marcharme si quería teléfono de contacto. Bueno, nos levantamos, ¿no? Sí. Muchas gracias.